Bueno, su función es permitir el intercambio de datos entre las diferentes, que es de servidores a ordenadores. Por lo general, los programas de servidores FTP no suelen encontrarse en los ordenadores personales, por lo que un usuario normalmente utiliza el FTP para conectarse remontáneamente a uno y así intercambiar información con él. Ejemplo de servidores, bueno, uno puede ser Titan FTP Server, WS FTP Server o Filer Silla. Cliente FTP. Cuando un navegador no está equipado con el funcionamiento FTP o si quiere cargar archivos de un ordenador remoto, se necesitaría utilizar un programa de clientes FTP o un cliente de FTP. Un cliente FTP es un programa que se instala en el ordenador del usuario y que se emplea el protocolo FTP para conectarse a un servidor FTP y transferir archivos, ya sea para descargarlos o para subirlos. Para utilizar un cliente FTP se necesita conocer el nombre del archivo, el ordenador en que reside, que sería servidor en el caso de descargas de archivos, el ordenador al que se requiere transferir el archivo, en caso de que querer subirlo, nosotros al servidor, y la carpeta en el que se encuentra. Cliente FTP basado en la web. Un cliente FTP basado en web no es más que un cliente FTP al cual podemos acceder a través de nuestro navegador web sin necesidad de tener otras aplicaciones para ello. El usuario se conecta mediante HTTP a un servidor web y el servidor web se conecta mediante FTP al servidor de archivos. El servidor web actúa a un intermediario haciendo pasar las informaciones desde un servidor FTP en los puertos 20 y 21 hacia el puerto 80, que es el del HTTP que ve el usuario. El acceso de invitado. El acceso sin restricciones al servidor que proporciona las cuentas de usuario implica problemas de seguridad, lo que ha dado lugar en un tercer tipo de acceso FTP denominado invitado web, que se puede contemplar como una mezcla de los dos anteriores. Ejemplos de clientes FTP. Entre los varios clientes que existen se pueden mencionar los siguientes, que sería PHP FTP Client, NetDent 2 FTP, WebDrive 3 Web FTP, Hanbai FTP y así. Modos de conexiones del cliente FTP. FTP admite dos modos de conexión del cliente. Estos modos se denominan activo o estándar o port, debido a que el cliente envía comandos tipo port al servidor por el canal del control al establecer la conexión. Ese es del activo. Y otro sería pasivo, el cual es o pass, porque en este caso envía comandos tipo pass. Tanto en el modo activo como en el modo pasivo, el cliente establece una conexión como el servidor mediante el puerto 21 que establece en el canal de control. Modo activo. En el modo activo, el servidor siempre crea el canal de datos en su puerto 20, mientras que en el lado del cliente en el canal de datos se asocia un puerto aleatorio mayor que el 1024. Para ello el cliente manda un comando port, el servidor por el canal de control indicándole ese número de puerto, de manera que el servidor puede abrirle una conexión de datos por donde se transfieran los archivos y los aliste en el puerto especificado. Bueno, aquí hay un ejemplo de FTP, de cliente a servidor o de servidor a cliente, y así como se va moviendo. El modo pasivo. Cuando el cliente envía un comando pass sobre el canal del control, el servidor FTP le indica por el canal de control el puerto mayor a 1024 del servidor, o ejemplo sería 1040, al que debe conectarse el cliente. El cliente inicia una conexión desde el puerto siguiente al puerto de control. Este es el FTP pasivo, que manda el comando a pass la respuesta del servidor, que sería del puerto 1024, lo regresa para el cliente y luego inicia la conexión de datos desde el puerto 2549 a un puerto al anterior del servidor, que lo recibe y el servidor envía un comando ACK, que sería ya para el cliente, ya lo cierra la conexión. Tipo de transferencia de archivos de FTP.
El protocolo FTP existen dos tipos de transferencia, en ASCII y en binarios. Es importante conocer cómo debemos transportar un archivo a lo largo de la red si no utilizamos las opciones adecuadas para destruir la información de archivo. Tipos de ASIC. Adecuado para transferir archivo que solo contengan caracteres imprimibles, como son los archivos ASCII, no archivos resultantes de un procesador de texto. Puede ser, por ejemplo, páginas HTML, pero no las imágenes que pueden contener. Se transforman en algunos símbolos de control para mantenerlos compatibles entre diferentes sistemas. Por ejemplo, si el archivo se aloja sobre un servidor Linux, el salto de línea para los archivos de texto es n, que serían byte 10 en decimal. En decimal sería 10. Tipo de binario. Este tipo sí es usado cuando se trata de archivos comprimidos, ejecutables para PC, imágenes, archivos de audio, entre otros. Códigos de respuesta FTP. El primer del código se utiliza para indicar uno de tres posibles resultados: el éxito, el fracaso para indicar un error o una respuesta incompleta. 2 GHz, respuesta éxito. 4 o a 5 no hay respuesta. Y de 1 a 3 un error o una respuesta incompleta. Bueno, el segundo dígito define la clase de error, que sería X0Z, que sería esta síntesis. Esta respuesta se refiere a error de síntesis. Y bueno, el X2Z, conexiones, que es la conexión respuesta en referida al control y las conexiones de datos. Conexiones a un servidor FTP protegido desde un navegador. Para iniciar una sesión de servidor FTP que requiere una contraseña, teclee el URL de esta forma, que sería FTP, usuario, contraseña y así, ¿no? Donde usuario es el nombre obvio del usuario y servidor FTP es el servidor FTP. La contraseña es la contraseña de acceso y el URL o ruta es la dirección de donde iniciamos sesión. Ejemplo: FTP diagonal alumno alumnopaz ftp.example.com.public. Y bueno, esto sería todo de FTP y el siguiente tema es HTTP.